energía geotérmica. Entonces, comenzamos con el video. Otro de los temas puntuales, hoy vamos a hablar de la energía de la biomasa y de la energía geotérmica. Ayer vimos específicamente energía solar térmica y energía solar fotovoltaica, que son las únicas que dependen directamente del sol. Tanto la eólica, la hidráulica, la biomasa y la geotermia, bueno, la geotermia no, pero las tres anteriores dependen de forma indirecta del sol. Entonces, biomasa básicamente es aprovechar específicamente todos las partes donde se va acumulando la energía solar, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, nuestra sangre posee mucha energía. Y si nosotros nos pudiésemos aprovechar, lo aprovecharíamos de gran manera. Eh, y por ejemplo, en las vacas o en los lugares donde matan ganado, hacen unas harinas específicamente de la sangre y huesos que creo que se utilizan posteriormente para alimentación de perros. El doggy básicamente es uno de sus principales elementos que toman. Entonces, tanto si somos vegetales, animales o humanos, generamos desechos en nuestra vida y una vez ya muertos nuestros cuerpos pueden servir para eh, medios mediante los cuales se puede aprovechar, ¿verdad? Naturalmente, pues por algo existen los cementerios, no se aprovechan específicamente los muertos, pero sí mencionar de que poseemos cantidades de energía en nuestro cuerpo a diario o en nuestro entorno que pues, estas se pueden aprovechar para usos energéticos distintos. Y la ventaja es que si aprovechamos la energía de estos elementos, estamos básicamente teniendo como un ciclo del CO2. Porque, por ejemplo, el CO2 se utiliza para el crecimiento de la vegetación. Una vez que esto se quema, nuevamente se está liberando CO2 o cuando estamos aprovechando específicamente partes de estos elementos. Entonces, así es como se completa específicamente el ciclo del CO2 en estos casos. Pero la biomasa es específicamente todo ese conjunto de energías que se puede aprovechar a través de la masa de seres vivientes. Seres vivientes como plantas, seres vivientes como animales o seres vivientes, por ejemplo, como humanos, aunque ya sabemos que los humanos no se aprovecha específicamente de los desechos para ese tipo de energía. Entonces, a través de la fotosíntesis, que es el proceso en el cual se está capturando el CO2, combinado con la luz solar, es que se permite el crecimiento de residuos agrícolas y forestales. Los residuos animales, por ejemplo, lo que ellos desechan, por ejemplo, las heces de las vacas son ricas en metano. Residuos agrícolas y forestales. Y también en la parte urbana se pueden tomar, por ejemplo, los lugares donde se trata o se sí, donde se trata o se transforma específicamente los desechos que vienen en las aguas negras. Entonces, de esos residuos, por ejemplo, podemos hablar de los residuos ganaderos, eh, que se puede aprovechar, las estiércoles, el agua que está específicamente en los estómagos de las vacas, los huesos, eh, y principalmente el pupú ya en esos lugares, mantener eh, eh, suficiente como para construir un biodigestor. De las aguas residuales en el sector rural, pero en el sector urbano también. Por ejemplo, en Tegucigalpa hay un lugar donde se tratan específicamente estas aguas que queda por las cascadas. Ahí hay como un centro de tratamiento que ya queda por la Monterrey, creo, o el Alemán. Y ahí tratan específicamente eso. Antes ahí había existido un biodigestor, pero lastimosamente el biogás que generan no está en los porcentajes óptimos para aprovecharse. Entonces, pero igual se puede destransformar de esta forma y sacar o retener específicamente partes de este elemento. Con los residuos agrícolas, por ejemplo, están los residuos leñosos que se puede aprovechar. Por ejemplo, no todas las partes de un árbol es que se aprovechan cuando este se corta. Por ejemplo, las ramas no se aprovechan, la capa exterior tampoco se aprovecha, parte de la vegetación que existe en esos lugares. Pero todos estos elementos tienen una parte energética sumamente importante y que se puede o se debería aprovechar en cada uno de estos lugares. Entonces, por ejemplo, varios de los industrias en la actualidad
toman estos desechos, por ejemplo, de los aserraderos y los llevan a sus fábricas para producir energía con este tipo. Y aquí están básicamente lo mismo que mencionábamos, asociados con estos elementos. Esto ya habíamos hablado. Entonces, los cultivos energéticos los podemos dividir en cuatro tipos. Los tradicionales, que por ejemplo la caña de azúcar, el maíz o la remolacha, tienen cantidades de energía sumamente elevadas. Pero el problema que existe cuando se utilizan estos con fines energéticos es que se puede poner en peligro la alimentación de los seres humanos. Entonces, actualmente creo que no se han seguido promoviendo nuevas etapas con estos elementos. Por ejemplo, con la caña de azúcar se puede tomar una vez que se ha extraído el material o la parte dulce de estos elementos. Hay cultivos poco frecuentes como las pitas y cardos, pero en estos la cantidad de agua que poseen es bastante elevada, cerca de aproximadamente un 90%. Es decir, que la cantidad que se puede aprovechar ya como energético es sumamente reducida. Hay otros como los cultivos acuáticos, pero en estos la parte de agua es aún mucho mayor. eh, y al menos no conozco ningún tipo de energía que esté aprovechando estos tipos de desechos. Pero es algo que se puede tomar para cada uno de estos lugares, y por ejemplo con las algas marinas, que no dan un buen aspecto en las playas, donde estas se presentan, se puede aprovechar. Y están, por ejemplo, los cultivos óptimos, como ser la palma africana, la higuería, la jatrofa, que de estos elementos se puede extraer cantidades sumamente importantes. Por ejemplo, la palma africana, creo que les he contado el caso de Palcasa en Progreso. El aceite que se genera es sumamente rico en grasas y eso también se puede aprovechar específicamente en un biodigestor o a través de una biomasa para quemar específicamente estos elementos. Y por ejemplo, con estos elementos también se puede fabricar plástico. No sé si sabían, pero el plástico es como uno de los derivados del petróleo. Pero por ejemplo, de la higuería y de la jatrofa se puede generar específicamente plásticos. Y por ejemplo, ya hay algunas líneas que en el comercio, por ejemplo, los tenis Nike, que utilizan específicamente jatrofa para generar específicamente los plásticos asociados o que están trabajando con estos. Entonces, para aprovechar la biomasa, esto se puede hacer de diversas formas y podemos observar de esta forma. Se puede generar específicamente como para producir calor, también como para producir electricidad o en forma de transporte. Por ejemplo, la sustitución de combustibles, por ejemplo, en Brasil o en ciertas partes de Estados Unidos, un porcentaje de los combustibles que se utilizan se mezclan con derivados que vienen de origen aprovechados de la biomasa, por ejemplo, derivados del elote. Entonces ahí se utiliza como para transportes, como un 10 o 20% creo que está actualmente en Brasil, que dice que los combustibles se deben mezclar con un 20% de material procedente de la biomasa. De ahí específicamente, generalmente el biogás se puede quemar como para producir calor. Por ejemplo, hay algunos lugares que se tienen para ¿cómo decirlo? Bueno, es donde se matan específicamente cerdos o vacas, pero hay una palabra técnica que ahorita se me olvidó, que se utiliza para esos elementos. Pero también se puede llegar a producir electricidad con estos casos, en casos en los cuales se produzca, por ejemplo, biogás y que la cantidad de metano que se esté produciendo sea aproximadamente arriba del 50% y que, por ejemplo, el dióxido de azufre sea una cantidad reducida, menos del 5%. ¿Por qué estas cantidades? Bueno, porque los generadores que trabajan con estos equipos y hay menos metano y hay más óxido de azufre, tienden a dañarse. Por ejemplo, el tiempo o vida útil de los generadores es menos de 10 años en estas condiciones. Pero si está en condiciones óptimas, entonces esto puede ir en aumento. Entonces, generalmente, este es, por ejemplo, el proceso que tienen por ejemplo, Palmaza o Palcaza, perdón, en Puerto Cortés es similar, un lugar donde está acumulando combustible, después pasa por la caldera, esto se aprovecha específicamente el vapor en alta presión para mover un generador y después siempre queda vapor que se puede utilizar para todos los procesos que se requieren al interno de dicho lugar. Y si, por ejemplo, con los líquidos que tienen cada uno de esos lugares, se puede aprovechar también para
un biodigestor, que es como producir biogás, como para reducir el DQO y el DBO, que es como la cantidad de oxígeno que requiere el agua para poderse neutralizar esos componentes. Entonces se utilizan en esos valores y se puede obtener de una forma similar. Esto que observamos aquí, creo que es una visita que se hizo a un beneficio de café ubicado en Subirana Lloro. Ellos básicamente tienen un proceso mediante el cual secan el café aproximadamente en 8 horas. No sé si ustedes tienen familia que trabaje en este sector o no, pero eso es un tiempo sumamente reducido. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, ahí básicamente ellos están creando pirólisis, que es un proceso en el cual a la madera se le reduce específicamente su unidad de su humedad relativa. Y crean específicamente estos elementos, que es básicamente reducir la humedad y el material que queda entonces tiene mayor capacidad para producir este calor. Entonces, estos elementos se queman y a través de ese calor que se genera, entonces se procede a secar específicamente el café. Entonces, es una forma de producir café con desechos, es decir, no es que cortan árboles en buen estado y se los llevan ahí para hacer la pirólisis así, ¿verdad? No, sino que estos son desechos de, por ejemplo, un aserradero. O sea, es tipo de materiales que no se va a utilizar. Y si no se va a utilizar, se desechan. Pero aquí en este caso ya no se desechan, sino que se está aprovechando para producir específicamente de esta forma. Entonces, el potencial de la energía o de la biomasa es sumamente elevado. Aquí básicamente va a depender del tipo de uso que se le esté dando. Si estamos tomando mayor cantidad de lo que estamos reponiendo, entonces, si recordamos tarde o temprano, esto se convierte en una energía no renovable, pero si estamos atentos a conservar específicamente estos factores, entonces podemos decir que es un producto que va a ser renovable. Y aquí, por ejemplo, se pueden observar los diferentes tipos de bosques que existen en Honduras. Y, por ejemplo, algo que sí es de comentarles es que la cantidad de bosques en Honduras se ha reducido aproximadamente un 10% en los últimos 30 años. O sea que no estamos haciendo un buen manejo sobre los recursos con los cuales contamos en la actualidad. Y recordamos eso, que en 2010 el principal combustible que teníamos en Honduras era la leña. Eh, Actualmente, como les dije, creo que esto se ha reducido entre 30 y 35%. Con el último balance energético sí se puede observar específicamente esos cambios. Entonces, el impacto que genera esto, bueno, como les dije anteriormente, es un tipo de energía renovable que no está emitiendo mayor cantidad de CO2 porque está cumpliendo específicamente el ciclo del CO2. Pero en función a esto, va a depender en gran manera del tipo de uso que le estemos tomando, porque si estamos destruyendo bosques para generar biomasa, entonces no es una forma que se pueda reproducir específicamente ese tipo de energía, sino que tiene que ser como algo en lo cual si estamos tomando, estamos generando espacios para que esto se pueda ir reproduciendo. Y el otro caso en el cual sí se gana, pero que no se aprovecha aquí en Honduras, es con los biocombustibles. Eh, Estos generan aproximadamente un 65% menos de gases de efecto invernadero o CO2 equivalente comparado con los combustibles fósiles. Entonces, sí es un gran beneficio cuando esto se implementa de esta forma. En Honduras creo que existe una ley que supuestamente dice que un porcentaje tenemos que mezclarlo, algo similar con Brasil, pero lastimosamente, aunque es ley, nadie está interesado en que esto se cumpla o se ejecute de esta forma. Eh, bueno, lo otro es el biogás, que es como una combinación de diferentes gases, especialmente del metano y del CO2. Entre estos dos elementos, sabemos que ambos son gases de efecto invernadero, pero cuando se utiliza para actividades de aprovechamiento de energía, eh, por ejemplo, cuando se quema el metano, lo que se libera específicamente es CO2. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con quemar combustibles para determinar la misma actividad, entonces es mucho más beneficioso utilizar el metano a utilizar específicamente los combustibles.
Y, por ejemplo, aquí tenemos una equivalencia que un metro cúbico de biogás equivale a 0,65 de gas natural. Entonces se puede tomar desde ese punto de esa relación. O, por ejemplo, como les mencionaba, en el caso de Palcanza, ellos tienen un generador de creo que es de 2,5 megawatts y con eso están satisfaciendo sus necesidades internas y pueden vender excedentes de energía a la ENE. Y así es como básicamente opera un biodigestor. Se están metiendo los desechos, por ejemplo, si es palma africana, los bultos ya sin las semillas. eh, eh, por ejemplo, puede ser conchas de plátano o puede ser de específicamente determinado material para el cual existe. Entonces, estos lugares, en este punto que se llama cámara de biodigestión, generalmente están interactuando sin la presencia de oxígeno. Entonces, es un proceso anaeróbico eh, que acelera específicamente su descomposición. Entonces hay como cuatro familias de bacterias que están comiendo y lo que come la primera y desecha, o sus heces fecales, podría decirse, es el alimento de la siguiente y así. Entonces lo que desecha el último grupo de bacterias es básicamente la mezcla de metano y CO2. Y así es como se obtiene específicamente el biogás. Y también esta materia, una vez que ha pasado por este proceso, es rica en fertilizantes. Entonces es algo que se puede aprovechar. Esta vendría siendo la apariencia de los biodigestores modernos. Básicamente actúan de esta forma o se puede observar en este lugar. Estos elementos que están aquí a los lados es como para tener ventiladores para aseverar específicamente la mezcla correcta de todos estos materiales. Entonces, para que esto ocurra de esta forma, se dejan así específicamente esto. Y por ejemplo, ya el biodigestor, una vez que ya está interactuando eh, los elementos que mencionábamos, y ya se tiene, por ejemplo, la parte superior gas presente en cada uno de estos elementos. Y por ejemplo, también puede existir de esa forma. Esto generalmente ocurre en lugares donde se tiene cría de cerdos, que lastimosamente ese biogás no se puede aprovechar para generar electricidad, pero sí se puede aprovechar como para mantener calientes diversas zonas o para generar calor en diversas zonas que se utilicen en beneficio de los propios cerdos como para mantenerlos que, no sé, que suena algo raro, pero es como para que puedan alimentarse un tanto más y que crezcan más, que al final eso es un beneficio para las empresas que están interesadas que eso ocurra. El otro tipo de energía que tenemos aquí es la geotermia. La geotermia aprovecha específicamente los residuos de calor que provienen del interior de la Tierra. Entonces, como sabemos, hay diversas capas. Está el núcleo interno, el núcleo externo. Después viene una parte que se llama manto y después viene la corteza. Entonces, generalmente, donde existe este tipo de proyectos, creo que el que tiene una mayor profundidad a nivel mundial o se han hecho excavaciones alrededor de 4 kilómetros bajo el nivel. Pero eso es, ¿cómo decirlo? Es como una cantidad baja, porque siempre estamos hablando de la corteza. Entonces, ¿cómo es posible que si el núcleo y el núcleo exterior están a temperatura, se puede transmitir este calor hasta esos lugares? Bueno, lo que nosotros conocemos como tierra no es exactamente 100% tierra. Hay ciertos espacios como agua o hay ciertos espacios de como grietas que permiten ese intercambio. Entonces, a través de esto es que eso va ocurriendo. Entonces, es la forma mediante la cual el calor viaja desde el centro de la Tierra y procede a extenderse específicamente en todos los lugares. Ahora, lo que ocurre específicamente con este tipo de recursos es que las centrales geotérmicas que existen se construyen en lugares donde esa transferencia de calor es un poco más agresiva. Por ejemplo, creo que por cada 100 metros se asume que la temperatura aumenta 3 grados Celsius. Sí, pero por ejemplo, la central que existe aquí en Honduras, Geoplatanares, que ya está en operación, los pozos ahí tienen, por ejemplo, una profundidad de 700 metros. Y en 700 metros alcanzan temperaturas de 160 grados Celsius. Entonces,
existen otros lugares en los cuales no se tiene que por cada 100 metros aumenta 3 grados, sí que no en ese lugar por cada 100 metros quizás aumenta 20 o 22 grados Celsius. Entonces, en dichos lugares es donde suelen ocurrir estas anomalías geotérmicas y se aprovecha específicamente este lugar. Y por ejemplo, el potencial de la geotermia anda alrededor de 10 a la, 10 a la sexta potencia o terawatt de energía. Entonces, geo significa tierra y térmica significa calor, es decir, el calor que procede desde la Tierra. Y ese calor básicamente se genera por la presencia de estos átomos radiactivos que aún están presentes en el interior de la Tierra. Es decir, ya estamos en un planeta estable, pero siempre material que es radiactivo. Entonces, fruto de esas radioactividades que se están liberando específicamente este calor. Bueno, y aquí está lo que les había mencionado de 3 grados Celsius por cada 100 metros, pero naturalmente en esos lugares o sectores, eh, por ejemplo, el caso de geoplatanales, el gradiente de temperatura que se tiene es un tanto mayor y es lo que se aprovecha en cada uno de estos lugares. Bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, como una representación básica de lo que se tiene para este tipo de centrales. No es que existe de tal forma como se observa, porque, por ejemplo, nadie va a estar a 700 metros abajo del nivel de la Tierra, completando específicamente la unión de esas tuberías. Generalmente son pozos de extracción y pozos de reinyección. Entonces, de la línea caliente que se tiene acá, se extrae el calor a través de intercambiadores de calor y eso mueve una caldera que a su vez está conectada con un generador de electricidad. Y posteriormente el fluido se lleva por otro proceso para calentamiento y el agua se vuelve a inyectar a la tierra. ¿Por qué se vuelve a inyectar? Porque se requiere nuevamente agua que esté caliente. Entonces, para poder estar extrayendo, se tiene que estar siempre sumergiendo agua en dichos elementos y es una de las constantes sumamente importantes que tienen específicamente estos materiales. Entonces, ¿dónde hay mayor potencial de energía geotérmica? Fácil, en las áreas donde hay mayor actividad de las placas tectónicas. Si alguna vez ustedes han analizado específicamente pues, una clase como Ciencias de la Tierra, notarán que esas zonas es exactamente las zonas de mayor actividad de las placas tectónicas. Y entonces en dichas zonas en rojo se puede apreciar o se puede observar el comportamiento de este tipo de energía. Y es algo que es básicamente relevante. Y por ejemplo, aquí nosotros estamos con la placa de los Cocos y con esta región del Caribe o placa del Caribe, lo cual nos lleva bastante actividad. Por ejemplo, también es bastante común que hayan temblores en dicho lugar. Quizás no temblores en niveles extremos, pero sí temblores eh, que a veces los sentimos, a veces no los podemos sentir, ¿verdad? Entonces, para poder aprovechar este tipo de energía se requiere específicamente de una fuente de calor, es decir, un punto en el cual tengamos esa mayor diferencia de temperatura para poder específicamente asegurar. Otra es que exista una presencia de agua en dicha zona, o sea, es decir, un lugar en el cual se esté inyectando el agua y que en otro punto se esté extrayendo. Es algo sumamente vital para aprovechar específicamente el calor con cada uno de estos lugares. Entonces se requiere poder observar si hay presencia de agua o no en dicho lugar. También requerimos un depósito para donde estamos depositando el agua y después le estemos tomando. Es, son condiciones propias que ya existen en el subsuelo de la Tierra. Y no es que alguien dice, aquí tengo un proyecto y vamos a construir específicamente este depósito, sino que es algo que ocurre en el subsuelo y se analiza si existe o no, y en función a eso se determina. Y lo otro es que ese depósito tenga una cubierta impermeable, es decir, que no tenga muchos puntos a partir de los cuales esa agua caliente se esté liberando a otros espacios. Entonces al final funciona más o menos de esta forma, ya de forma un tanto más cercana. Este sería el lugar del depósito, cercano a la fuente de calor. Y aquí por un punto se extrae el agua caliente, se aprovecha la turbina, posteriormente a unas horas de resfriamiento y después se vuelve a inyectar el agua. ¿Qué es lo que ocurre con esto? No es que siempre un pozo de sustracción va a ser de sustracción. Puede ser que los primeros 6 años me sirva como sustracción,
pero ya en ese lugar el agua no está tan caliente. Entonces, quienes manejan este tipo de centrales, hacen bastantes excavaciones. Y en función a esas excavaciones, ellos ya tienen, con la experiencia que tienen, el observamiento y el análisis que van teniendo en cada uno de esos lugares, van determinando cuáles pozos pueden estar aptos para suplir específicamente la fuente de energía. Y puede ser que, por ejemplo, un pozo donde están metiendo agua, ahora ya tiene suficiente temperatura para extraerla. Y es algo que ocurre específicamente en estos lugares. Las componentes de los centrales, por ejemplo, pueden ser específicamente de esta forma: evaporadores, condensadores, turbinas, generadores, bombas y torres de inyección o de evaporización de dichos elementos. Y así es como actúan, que hemos explicado anteriormente. El impacto ambiental que tiene la geotermia básicamente es reducido, y por ejemplo se ha reducido por las nuevas formas que existen. Por ejemplo, hay algo que se llama la perforación dirigida. Es decir, supongamos, yo vivo en Tegucigalpa, y actualmente estoy, o la colonia en la cual vivo no está cerca de Ciudad Universitaria. Pero supongamos que en Ciudad Universitaria existe un punto en el cual hay potencial para aprovechar este tipo de energía. Entonces, yo desde mi casa puedo hacer una perforación que se vaya dirigiendo y que tome específicamente los recursos que están en Ciudad Universitaria. O sea, ya no necesito estar específicamente en un lugar. Por ejemplo, esto es algo que se ha desarrollado en Costa Rica. En Costa Rica hay gran cantidad de parques, al igual que aquí en Honduras, pero ya ocurrió un punto en el cual está la problemática de que tenemos un potencial geotérmico, pero está en el parque tal. ¿Cómo hacemos? Entonces, cosas del destino, existió este tipo de tecnología. Entonces, ellos se ponen en las zonas de amortiguamiento y en ese lugar empiezan a excavar y hacen una excavación teledirigida hasta dicho lugar. Entonces, de esta forma, es algo que ayuda porque, por ejemplo, las zonas de extracción o de inyección, siempre están igual en el superior de la Tierra, pero no significa que se está tomando o extrayendo específicamente del mismo lugar. Entonces, es algo que ha reducido. Y anteriormente con estos elementos, antes se tenían como liberación de gases de efecto invernadero CO2. Pero si observamos esto comparado, por ejemplo, con el gas natural o con el petróleo o con el carbón en una cantidad inferior, y actualmente con estas técnicas de perforación, esa cantidad básicamente ya tiende a cero. Porque cuando una perfora, generalmente un gas que se libera es metano, pero al tener esos puntos definidos en la parte superficial no se está liberando metano. Entonces es una forma como se puede observar específicamente esto. La energía geotérmica se ha aprovechado en diversos lugares y también se ha aprovechado, por ejemplo, como fuente de calor, no como en algunos, por ejemplo, como Islandia, que es el principal recurso que tienen para satisfacer sus necesidades de frío a través del calor, cuando se presenta eso. Entonces, si hablamos para generación de electricidad, tenemos aproximadamente esta capacidad de 9.720 megavatios, esto era el 2013. Y los principales países eran Estados Unidos, creo que es el máximo país con mayor aprovechamiento de este recurso para generación de electricidad: Filipinas, Japón, Italia y Francia. Pero si hablamos para el aprovechamiento del calor, el que aprovecha en mayor cantidad es Islandia. Por ejemplo, ahí algo que se tiene común es como la necesidad de proveer calor. Entonces, el invierno no se puede aprovechar o no se puede vivir en condiciones, por ejemplo, como vivimos nosotros acá. Se requiere una fuente de calor para calentar dicho lugar. Entonces, ellos aprovechan la geotermia en dicho lugar. Y es el principal país que ha desarrollado en ese aprovechamiento para el calor. Honduras, estos lugares que aparecen acá, tienen como potencial. De estos, solo acá Geoplatanares, o el lugar Platanares en Unión Copán, se ha desarrollado. Pero por ejemplo hay potencial en Azacualpa, creo que esto es en Santa Bárbara, el Bolívar, creo que esto es cercano a San Pedro Sula, San Ignacio es el Francisco Morazán,
Sambo Creek en esa zona también hay potencial, el Pavana en el sur, por donde hay unos proyectos de solares, está ahí, e Isla del Tigre, que es, por ejemplo, Amapala. Son los puntos que tienen potencial para construir específicamente centrales de generación de electricidad. Pero Honduras cuenta aproximadamente con 204 lugares para aprovechar específicamente la energía geotérmica. Por ejemplo, las aguas termales es básicamente eso, solo que no llega a alcanzar una suficiente temperatura para generación de electricidad, sino que se puede aprovechar específicamente para tomar el calor que se tiene ahí y calentar específicamente un fluido. Este que tenemos aquí son potenciales, por ejemplo, la Geo, que es una empresa de El Salvador, decía que el potencial para Honduras era 100 megavatios. JICA, Cooperación Japonesa 122, un estudio general o que menciona específicamente todo el potencial de la geotermia en Honduras, y esto es específicamente la cantidad que se ha desarrollado en dicho lugar. Lo que les mencionaba acá, bueno, 205 lugares son de baja entalpía o de poca capacidad para generación de lugar. Y eso que está acá específicamente es geoplatanares. Estos eran específicamente los estudios iniciales que se tenían. En 2013 no existía específicamente esta planta, pero en la actualidad ya existe y ya está en trabajo y es una capacidad baja, pero la cantidad de energía que producen es sumamente importante. Una característica que tienen estas plantas es que el factor de uso que tiene la planta es similar a una hidroeléctrica de gran capacidad. Es decir, como el 98% de las horas al año, esta planta está trabajando a máxima potencia y entregando energía. Entonces, realmente es un beneficio para nuestro entorno. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Alguna consulta? Entonces, quedamos por aquí por hoy y continuamos mañana con la clase. Aunque mañana no estoy seguro si vamos a tener clase o no, pero les confirmo, yo no entendía. Pasen buen día cada uno de ustedes. Listo, Lick, gracias. Ok. Listo, Liz, gracias, feliz